El anhelo de todo creyente debe ser vivir una vida llena del Espíritu Santo, porque sólo así podemos caminar en la voluntad de Dios y experimentar la verdadera victoria sobre el pecado y el mundo. En Efesios 5:18 el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí vemos que la llenura del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato divino. El cristiano no puede vivir una vida fructífera sin depender completamente del Espíritu. ¿Pero qué significa ser lleno del Espíritu Santo? No se trata de tener un poco más o un poco menos del Espíritu, porque desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, como dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ser lleno del Espíritu es permitir que Él tome control absoluto de nuestras vidas, que guíe nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros deseos y nuestras acciones. El primer paso para ser lleno del Espíritu Santo es rendir nuestra vida completamente a Dios. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. No podemos ser llenos del Espíritu si aún vivimos dominados por el yo, por el egoísmo y por los deseos de la carne. La llenura requiere un corazón rendido, humillado y dispuesto a obedecer al Señor en todo. Además, la llenura del Espíritu Santo se recibe por medio de la oración. En Hechos 4:31 la palabra relata, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración ferviente, sincera y perseverante abre la puerta para que el Espíritu Santo derrame su poder en nosotros. El cristiano que ora constantemente experimenta una relación viva con Dios y se convierte en un canal de su presencia. Otro fundamento bíblico importante es la obediencia. El Espíritu Santo llena a aquellos que caminan en santidad y obediencia a la palabra de Dios. En Hechos 5:32 Pedro declaró, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia no es opcional, es una condición indispensable. Cuanto más obedecemos, más lugar le damos al Espíritu para que obre en nosotros. También debemos entender que la llenura del Espíritu Santo trae evidencia visible en nuestra vida. Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando alguien está lleno del Espíritu, se nota en su carácter, en su manera de hablar, en cómo trata a los demás. No es solo una experiencia emocional, sino una transformación profunda y constante. Por último, ser lleno del Espíritu nos capacita para el servicio. Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La llenura no es para guardarla, es para que el creyente pueda cumplir la misión de testificar de Cristo con poder y autoridad. Un cristiano lleno del Espíritu no puede callar las grandezas de Dios, siempre está encendido para llevar el Evangelio a otros. Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo debemos recordar que no es un evento aislado, sino una experiencia continua. Efesios 5:18 en su forma original indica una acción constante, es decir, sigan siendo llenos del Espíritu. Esto nos enseña que la llenura no se recibe una vez y se termina, sino que necesitamos renovarla cada día. Así como el cuerpo necesita alimento y agua continuamente, el espíritu del creyente necesita ser alimentado con la presencia del Espíritu Santo constantemente. Un elemento clave para ser lleno del Espíritu es la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Notemos que hay una relación estrecha entre estar lleno de la palabra y estar lleno del Espíritu. La palabra es el alimento que el Espíritu Santo usa para fortalecernos, guiarnos y moldearnos. Un cristiano que no dedica tiempo a las Escrituras difícilmente podrá vivir lleno del Espíritu. Otra manera de recibir esa llenura es por medio de la alabanza y la adoración. En Hechos 16:25-26 vemos a Pablo y Silas en la cárcel. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza abre las puertas del cielo, rompe cadenas y trae un derramamiento del Espíritu. Cuando un creyente adora en espíritu y en verdad, la presencia de Dios lo llena y lo transforma. La llenura del Espíritu Santo también implica vaciarnos de lo que no agrada a Dios. Efesios 4, 31-32 nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No podemos pretender estar llenos del Espíritu si aún guardamos resentimiento, orgullo o pecado oculto en nuestro corazón. Dios quiere vasos limpios para derramar su Espíritu. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Esteban, el primer mártir cristiano. Hechos 7:55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aun en medio de la persecución, Esteban no se dejó dominar por el miedo ni por el odio, sino que lleno del Espíritu pudo ver la gloria del Señor y perdonar a sus enemigos. Este testimonio nos muestra que la llenura del Espíritu Santo no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra comunión con Dios. Asimismo, ser lleno del Espíritu nos impulsa a vivir en unidad con los hermanos. En Hechos 2, 44-47 se describe a la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. La llenura del Espíritu Santo rompe barreras, derriba el egoísmo y produce amor fraternal. En conclusión, ser lleno del Espíritu Santo no es algo místico ni inalcanzable, sino el resultado de una vida rendida, obediente, constante en oración, fundamentada en la palabra, expresada en adoración y reflejada en amor y santidad. El Señor desea que todos sus hijos vivan llenos de su Espíritu, para que podamos glorificarle y cumplir el propósito eterno que tiene con nosotros. El creyente que es lleno del Espíritu Santo experimenta un cambio profundo en su manera de vivir y en su manera de pensar. Romanos 8, 5-6 lo explica claramente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, su mente ya no está dominada por deseos carnales ni pensamientos destructivos, sino que se enfoca en lo eterno, en lo santo y en lo que glorifica a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo también significa vivir con poder para vencer el pecado. Gálatas 5:16 dice: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo revela que no es en nuestras fuerzas que vencemos la tentación, sino caminando bajo la guía del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo no elimina la tentación, pero nos da la fortaleza para resistirla y salir victoriosos. Además, ser lleno del Espíritu nos da valentía para proclamar el Evangelio. En Hechos 4:13 vemos como los apóstoles, hombres sin letras ni preparación, predicaban con denuedo porque habían sido llenos del Espíritu Santo. El texto dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta valentía no viene del intelecto ni de la capacidad humana, viene de una llenura sobrenatural. El cristiano lleno del Espíritu no se avergüenza del Evangelio, porque sabe que es poder de Dios para salvación. Otro aspecto fundamental de la llenura del Espíritu Santo es la sensibilidad a la voz de Dios. En Hechos 13:12 relata que mientras la iglesia en Antioquía ministraba al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notemos que el Espíritu Santo habló directamente a la iglesia que estaba en oración. Cuando estamos llenos del Espíritu, desarrollamos un oído espiritual que nos permite discernir la voz de Dios en medio de tantas voces del mundo. Esto nos libra de confusión y nos dirige en la voluntad perfecta del Señor. La llenura también produce gozo en medio de las pruebas. Romanos 14:17 nos enseña:
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo que da el Espíritu no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Cristo está con nosotros. Por eso los primeros cristianos podían cantar en medio de la persecución y alegrarse aun cuando eran azotados, porque estaban llenos del Espíritu. Finalmente, la llenura del Espíritu Santo no solo transforma al creyente individualmente, sino que impacta a todos los que lo rodean. Un hogar lleno del Espíritu es un hogar de paz, un matrimonio lleno del Espíritu es un matrimonio fuerte, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia victoriosa. Efesios 5, 19-21 lo describe de esta manera: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. La llenura se manifiesta en gratitud, adoración y en un trato lleno de respeto y amor hacia los demás. El Espíritu Santo no es una fuerza lejana, es una persona divina que desea tener comunión íntima con cada creyente. Jesús mismo prometió en Juan 14, 16-17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Ser lleno del Espíritu es vivir conscientes de esa presencia real en nosotros, no como una teoría, sino como una experiencia diaria. Para ser lleno del Espíritu Santo debemos abrir nuestro corazón con fe. Lucas 11:13 nos recuerda: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La llenura no se compra ni se merece, se recibe por fe y por gracia, como un regalo de un Padre amoroso que desea capacitar a sus hijos. Todo creyente que pide con fe puede ser lleno, porque es una promesa de Dios. La llenura también produce transformación visible en nuestro testimonio. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, la multitud se reunió y quedó impactada porque los discípulos, que antes estaban atemorizados y escondidos, ahora hablaban con poder y las naciones escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este acontecimiento marcó el inicio de una iglesia victoriosa que creció en medio de la oposición porque estaba llena del Espíritu. Hoy el Señor nos llama a no conformarnos con una vida cristiana apagada, sino a buscar esa llenura cada día. No es suficiente asistir a una iglesia o conocer versículos de memoria, necesitamos ser vasos llenos de la presencia de Dios. Solo así podremos resistir en tiempos difíciles, mantenernos firmes en medio de la tentación y ser luz en un mundo lleno de tinieblas. La llenura del Espíritu Santo es también una invitación a vivir en santidad. 1 Pedro 1, 15-16 dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta para Dios, y nos da el poder de vivir de acuerdo con su voluntad. Sin el Espíritu Santo, la santidad es imposible, con Él, se convierte en una realidad gloriosa. Al final, ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida donde Cristo es exaltado en todo. Juan 16:14 dice que el Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. La obra del Espíritu es guiarnos a Cristo, y un creyente lleno del Espíritu es aquel que refleja el carácter de Jesús en cada área de su vida. Ese es el propósito, que el mundo vea a Cristo en nosotros. Querido hermano y querida hermana, el Señor nos está llamando hoy a buscar una vida llena del Espíritu Santo. No te conformes con vivir a medias, no te conformes con una fe débil, no te conformes con un cristianismo superficial. Cristo murió y resucitó para que vivas en victoria, y esa victoria se manifiesta cuando permites que el Espíritu Santo tome el control de todo tu ser. Hoy es el momento de abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy, lléname de tu Espíritu, vacíame de mí mismo y toma el control de mi vida. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado,
Dios quiere llenarte ahora mismo con su Espíritu para que seas un testigo fiel de su poder. Recuerda las palabras de Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con tus capacidades, ni con tu inteligencia, ni con tu fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que podrás vencer, avanzar y cumplir el propósito divino en tu vida. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que lo compartas con otros, para que más personas reciban la verdad que transforma vidas. Y te hago un llamado muy especial: suscríbete a este canal Verdad, Vida y Fe. Aquí encontrarás mensajes, oraciones y reflexiones que te edificarán y te ayudarán a crecer en tu relación con Dios. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido, y únete a esta comunidad de fe donde juntos buscamos la presencia del Señor. No olvides que ser lleno del Espíritu Santo no es un privilegio de unos pocos, es la promesa de Dios para todos sus hijos. Hoy mismo puedes experimentar esa llenura si crees, si oras, si te rindes y si caminas en obediencia. Permite que el Espíritu Santo te guíe, te fortalezca y te transforme, y verás cómo tu vida se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Que el Señor te bendiga, que su Espíritu te llene y que juntos podamos seguir proclamando la verdad, la vida y la fe en Cristo Jesús.